Hoy en ABC Noticias, Fiscalía General del Estado da plazo de 90 días a César Duarte para reclamar ranchos. Se registra de nueva cuenta ataques contra elementos policiales en Ciudad Juárez. Maru Campos, cuarto lugar de alcaldes con mejor estrategia frente a la pandemia. Lanzarán campaña para promocionar alimentos locales. Esto y más en ABC Noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta emisión nocturna de ABC Noticias, el espacio que tenemos de la información en el canal 28 y un día a la semana, generalmente los miércoles. Nos acompaña el gobernador del estado de Chihuahua, el licenciado Javier Corral Jurado, desde el Palacio de Gobierno y donde ande, con ocasiones puede andar en Juárez y en esta ocasión aquí en la capital del estado. Señor gobernador, como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos en este contenido de información para los chihuahuenses. Bienvenido. Al contrario, Sergio, muchas gracias. Como siempre, es un gusto poder estar aquí en este espacio semanal en el que podemos compartir con todo el público el quehacer de nuestro gobierno. Y una disculpa, la semana pasada, precisamente derivado de una agenda de trabajo muy intensa que tuve en Ciudad Juárez, en donde permanecí por cerca de 4 días, no pudimos tener nuestro encuentro semanal, pero ahora lo hago con muchísimo gusto para platicar contigo, con tu auditorio y con toda la gente que está siguiendo ya este espacio de manera tradicional cada semana en distintas plataformas y medios de comunicación. Reconocemos el trabajo que está realizando, gobernador, muy intensa su actividad, sobre todo en esta emergencia sanitaria que hay en todo el mundo y también en nuestra entidad, nuestro reconocimiento por ello. Gobernador, le voy a hacer una pregunta y yo quiero que usted la evalúe y me responda lo que considere oportuno. Socialmente en Chihuahua no hay pandemia. Socialmente en Chihuahua estamos llevando una vida prácticamente normal y esto lo observamos ya desafortunadamente en las calles de la ciudad, en las congregaciones festivas semanales. Vemos muy poca gente cuidándose, resguardándose con el cubrebocas y esto ante los niveles de contagio que se están registrando en el país, en Chihuahua, y que inclusive en aquellos lugares del extranjero donde se tenía controlado, vuelve lo que se le llama una ola de contagios que los han obligado a volver a imponer medidas severas para evitar más contagios. Yo le pregunto, gobernador, ¿usted qué opina de que esto que le digo, que socialmente no hay pandemia en Chihuahua? Bueno, yo creo que debemos de lamentar efectivamente este incremento en la movilidad social, este incremento de número de personas en la calle, incluso ocupando espacios comunes. Por supuesto que en nuestra entidad tenemos todavía un alto nivel de transmisión de este virus. De hecho, no hemos podido descender como hubiéramos querido o como las proyecciones lo indicaban, una curva de descenso más o menos simétrica a como habíamos estado ascendiendo al pico máximo. Las medidas que se tomaron por las autoridades con recomendaciones del sector salud, cuando fueron cerrando gradualmente, cuando fueron generando restricciones a la movilidad de manera gradual, pues lo que buscaban es que la pandemia, el nivel de transmisión del virus, tuviera una curva no muy alta y que el nivel y velocidad de la transmisión no fuera tal que pudiera desbordar a las instituciones de salud para atender a los enfermos y a los pacientes graves de la enfermedad que provoca este nuevo coronavirus. Y también se suponía, Sergio, que el descenso, una vez que se llegara a ese pico, que en efecto nunca ha superado las capacidades instaladas del sector salud, que una vez que se llegara a ese pico, el descenso iba a ser casi simétrico, lento, gradual, y íbamos a ir reabriendo
proporcionalmente como habíamos ido cerrando. Esto es, ciertas actividades en cierta proporción con determinadas medidas de sana distancia y control sanitario. Esto no se ha podido lograr, lo tenemos que reconocer. La movilidad no se reabrió en la medida gradual y proporcional en que se fue cerrando. Desde el 10 de mayo, aquí te lo he comentado en un par de ocasiones, empezamos a ver mucho más movimiento en las calles, más presencia en las calles, y hasta estos días, los primeros de junio, en que se dio el inicio a lo que se llama la nueva normalidad. Y estamos ante un fenómeno en el que se conjugan muchas cosas, Sergio. Por supuesto, el cansancio de la gente, el hartazgo de la gente por salir, por poner fin al confinamiento, ocupar la calle, movilizarse. Y hoy vemos una enorme movilidad social. ¿Esto nos aumenta el riesgo de un rebrote? Por supuesto que sí. Es difícil plantearnos hoy regresar a toda esa gente a su casa de nueva cuenta. Lo que estamos haciendo son medidas y estrategias que compensen ese nivel de movilidad social que se ha incrementado con una estrategia de sana distancia. Lo único que nos va a permitir seguir descendiendo en el estado de Chihuahua el nivel de transmisión del contagio, lo único que nos va a permitir que la bajada sea lenta, pero permanente, gradual, pero consistente, son medidas de sana distancia, como bien lo dices, el uso del cubrebocas, el lavarnos las manos con agua y con jabón varias veces al día, porque en esa acción tan simple hay una medida trascendente, que es el de evitar con la limpieza de las manos, con el lavado de manos, el contagio, la infección, toda vez que las manos son el principal instrumento de nuestro cuerpo que permite el contagio o que es el instrumento de transmisión más eficaz del virus. Solamente con medidas de sanitización de los espacios, con estricto cumplimiento de controles sanitarios, entendidos estos como protocolos de reorganización de la producción en el trabajo de las empresas maquiladoras, la disposición lejana de una mesa de otra en los restaurantes, el evitar los lugares de concentración de personas en lo que son los espacios comunes, particularmente los espacios al aire libre, el espacio público al aire libre y no se diga los cerrados. Todas estas son las medidas que van a tener que venir. Es una gran concientización la que tenemos que hacer, es una tarea de todos, es una corresponsabilidad social y gubernamental. Tenemos que cuidarnos todos y tenemos que volver a llamar a la gente que no tiene que realizar una actividad esencial en la calle, que realmente no tiene que salir, que lo evite. Toda vez que tenemos ya casos comprobados en el mundo de rebrotes, y no necesitamos ir muy lejos. Nuestro vecino estado de Texas, en la Unión Americana, ha tenido un rebrote de la enfermedad, del contagio, que ya suma solo en esa ciudad 123 muertos, fallecidos al día de ayer. Esta es una cifra que ellos no tenían cuando decidieron reabrir la economía de servicios el 1 de mayo y que lógicamente al aumentar la movilidad aumentó el contagio. Al aumentar el contagio tenemos más casos sintomáticos. Los casos sintomáticos regularmente lo son por padecimiento
y terminan desarrollando una proporción de ellos la enfermedad. Entonces, lo que yo digo es, esta lamentable falta de conciencia social en torno de un hecho como la pandemia tiene que ser sustituido por la solidaridad de quienes sí saben lo que significa, los efectos que provoca, y compartir con la gente lo que realmente ha generado en el mundo esta pandemia. Yo tengo por costumbre, Sergio, estar revisando permanentemente el monitor sobre contagios y número de funciones en el mundo de la Universidad de Johns Hopkins. Sí, lo ha dicho, sí. Es uno de los... Aquí lo he presentado. Sí, efectivamente. Me gustaría que la gente pudiera, Sergio, conocer de esta proyección que se ha realizado por parte de la Universidad de Johns Hopkins y que sepa cómo va el tema de la pandemia. En primer lugar, no sé si ya estamos viendo aquí el informe nuestro, el informe técnico. El informe técnico nuestro señala el lugar en el que estamos actualmente, 4.068 casos confirmados en total. El día de ayer tuvimos 29 nuevos casos confirmados con pruebas moleculares. Estamos sumando el día de ayer 14 nuevas defunciones, 14 personas que han fallecido. Estamos llegando a una cifra de 594 personas que han muerto producto de la enfermedad que causa el nuevo coronavirus, que es una insuficiencia respiratoria aguda grave y que termina quitándole la vida a las personas. Aquí está la estadística diaria de los casos confirmados acumulados. Este es el día de ayer, 29 casos, pero si nos damos cuenta, antier fueron 43 y luego el lunes fueron 40. O sea, sigue siendo un nivel de transmisión muy alto, Sergio. Como es alto el nivel de transmisión que hay en el mundo de esta enfermedad. Me permitiría presentarles la gráfica de cómo está la pandemia en el mundo. Es también el monitor de la Universidad de Johns Hopkins. Aquí estamos con México. Primero me gustaría que la gente sepa lo que está pasando en el mundo. Tenemos 9.391.433 personas que han sido contagiadas del virus. Es el total acumulado a nuestros días desde que empezó la pandemia. Y en este número, con números blancos, se señala los 479.818 personas que han fallecido. Estamos a punto de llegar a 500.000 de muertes en todo el mundo por esta pandemia. Por supuesto, digo que este es el registro oficial que los países informan, pero en donde también debe haber un número mucho mayor a este de defunciones, fruto de los procesos de registro o de actualización de datos o de dictamen clínico cuando no se tienen pruebas de COVID, tanto a las personas que enfermaron como a las personas que fallecieron sin tomarles una muestra. Esta es la línea de tendencia de cómo está la pandemia en el mundo. O sea, la pandemia está
creciendo. Esa es la tendencia de casos confirmados. Y esta es la proyección logarítmica de esta raya, esta línea amarilla, en donde van apareciendo aquí una serie de números que estoy recorriendo con el cursor. Esta es la tendencia logarítmica de la pandemia. Y aquí está la incidencia de casos diarios. Podemos observar que en estos días están varios de los picos más altos de toda esta pandemia. El día de ayer, aquí está señalado, el día 23 de junio del 2020, hubo 164,800 personas contagiadas. El caso de México, que ya se ubica en los primeros lugares de la pandemia. El primero es Estados Unidos, luego Brasil, Rusia, India, Reino Unido, Perú, Chile, España, Italia, Irán, Francia, Alemania y México. Cuando le ponemos a México, 191,410 casos confirmados. Tenemos en el país un registro de 23,377 defunciones. Esta es la línea de tendencia de los casos acumulados confirmados. Se ve claramente una tendencia ascendente. Esta es la proyección logarítmica de la pandemia, claramente también en ascenso, como lo confirma la estadística de incidencia diaria. Aquí vemos cómo en el país está hacia arriba, está en ascenso. Así es. Aquí está el dato del día de ayer, 23 de junio del 2020. Es el caso más alto, es el día, perdón, con el mayor número de contagios de COVID en nuestro país. Más de 6,300 personas contagiadas el día de ayer. Estos son los números, Sergio, sí, que nos hacen insistir una y otra vez en la solidaridad de todos, en la responsabilidad de todos, en la concentración que todos debemos de tener en una época en la que, es cierto, nos sentimos cansados, agotados, fastidiados, pero es en la época en la que todavía tenemos que hacer mucho para cuidarnos entre todos. Gobernador, ¿y cómo entonces explicarnos la lógica de que si el territorio nacional está todavía en esta curva ascendente, no disminuyen los casos de contagios, el color, el semáforo naranja en la mayor parte del territorio nacional en una fase ya de normalización parcial? La pregunta es, ¿no es una contradicción esto que usted nos está diciendo con que ya vayamos a los restaurantes a la mitad del 50% de su llene, de flujo, etcétera? Que vayamos a los parques, de aforo, no, que vayamos a los parques y que andemos en una crisis de salud científica y estadísticamente determinada y comprobada? Bueno, yo quiero decir que así como la epidemia no tiene el mismo nivel de transmisión en todos los países y no tiene la misma velocidad, así también en México hay distintos niveles de transmisión, hay distintas velocidades por distintas circunstancias. Obviamente, quienes empezaron primero a tener casos de contagio llevan un mayor número de contagiados y de defunciones, pero también influye mucho cómo está distribuida la población en el territorio. No es lo mismo la concentración poblacional que se da en la Ciudad de México, de las ciudades más pobladas del mundo, que la que se da en el estado de Chihuahua, no solamente en cuanto a número de habitantes, sino de densidad poblacional. Nosotros tenemos distribuido más de 3,5 millones de habitantes en 250,000 kilómetros cuadrados. La dispersión territorial nos ha ayudado. También, evidentemente, nos ayuda que la mayoría de nuestras ciudades
pues tienen distancias muy amplias. Juárez y Chihuahua mismo tienen una distancia de 370 kilómetros. Entonces, la epidemia no tiene el mismo nivel en todos los estados. Por eso podemos ir avanzando unos estados de otros. La mitad del país está en rojo, la otra mitad estamos en naranja. Ahora bien, el estar en naranja no significa que está reabierta todas las actividades o incluso que todos los estados abrimos de igual manera. No puede ser así. Hay estados en donde en semáforo naranja ya abre toda la industria automotriz y aeroespacial. ¿Por qué? Pues por el número de empleos que tengan esas industrias. No es lo mismo la presencia de la industria aeroespacial en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, que en Durango o en Coahuila o en otro estado. Entonces, nosotros acá nos hemos dado, primero, hemos clasificado correctamente las actividades que sí se pueden abrir. Por ejemplo, los espacios públicos cerrados no los estamos abriendo. Aquí todavía no pueden abrir teatros, no pueden abrir museos, iglesias. Los comercios, solamente los locales que están fuera de los centros comerciales. No pueden abrir todo tipo de consultorios, por ejemplo, los dentales no. Entonces, nosotros tenemos una serie de actividades todavía restringidas y las que ya hemos abierto, las hemos abierto en una proporción. Empezamos en 30%, luego pasamos al 50%, otras que teníamos al 15% pasamos al 30%, porque estamos calculando precisamente qué impacto tiene cada actividad económica, social, cultural, recreativa en la transmisión o en el nivel de transmisión del virus. Y para ello tenemos varios indicadores. Obviamente estamos checando qué porcentaje de casos positivos estamos teniendo de todas las pruebas que realizamos. ¿Cuál es el nivel de ocupación que tenemos en los hospitales? No es lo mismo, por ejemplo, decirte del tema de ocupación hospitalaria en la Ciudad de México que en la Ciudad de Chihuahua. Por ejemplo, en la Ciudad de Chihuahua, ahorita, en el Hospital Central Universitario, lo que corresponde al sector salud estatal, nosotros tenemos una ocupación de 18 camas. 13 de ellas están ocupadas por pacientes COVID con enfermedad leve y tenemos 5 personas intubadas. Nosotros tenemos una reconversión hospitalaria en el Hospital Central Universitario para 64 personas. En el Hospital General de Ciudad Juárez, nosotros tenemos una reconversión hospitalaria para 94 camas y ahorita tenemos ocupadas 27. 8 de estos pacientes están intubados. Ese indicador lo estamos siguiendo puntualmente. Yo todos los días me comunico con los directores de los hospitales, pregunto cuál es el nivel de ocupación, cuántas personas tenemos en cuidados intensivos, qué medicamentos nos están faltando, qué materiales de protección para el personal de salud. Entonces estamos cuidando todos esos indicadores. Obviamente la tendencia también de esa ocupación hospitalaria y la tendencia de lo que es propiamente el desarrollo de la enfermedad, que es medir los casos confirmados con los casos sospechosos y sacar un porcentaje en un determinado tiempo para saber si se está incrementando o realmente está descendiendo. Y eso es lo que estamos analizando para nosotros poder ir avanzando en el semáforo de color, de otros colores. Ahorita estamos todos en el color naranja, en donde se reabren ciertas actividades. Gobernador, gobernador, en relación a esto que usted hace énfasis en el color naranja, yo le pregunto, hoy por hoy, ¿en qué tenemos más cercanía?
hacia regresar al semáforo rojo o al semáforo amarillo? ¿En qué punto estamos? ¿Más cercano a dónde? En mantenernos en el naranja, en un proceso estable. No tenemos todavía un indicador que nos señale un aumento exponencial. Estamos sí descendiendo, Sergio, pero a una muy baja nivel. O sea, es un descenso muy lento que en lugar de ir así, va a irse durante mucho tiempo en esta manera, en esta forma, ¿no? Casi horizontal. ¿Por qué? Es más horizontal porque el nivel de movilidad es muy alto y eso sigue generando la transmisión del virus. Por eso digo que frente a esa movilidad que hay en las calles, esa presencia de la gente en las calles, lo que tenemos que compensar o complementar son las medidas de sana distancia, que no solamente deben ser para los negocios o para las fábricas, para los restaurantes, deben ser para la sociedad en general. Necesitamos reorganizar nuestra forma de vida social, recreativa, laboral, productiva, los servicios básicos que presta el gobierno. Y en esa tarea estamos. Estamos ahora construyendo. Sí, gobernador, sí, dígame. En la proyección que ustedes pudieran haber hecho, gobernador, de medir las posibilidades de llegar al amarillo, y ojalá fuese hasta el verde, pero si fuese el color amarillo, en esta tendencia, ¿en cuánto tiempo estaríamos en amarillo? ¿En días, en semanas o en meses? Bueno, yo veo que el naranja nos va a durar prácticamente todo junio, quizá hasta la primera semana de julio. Ya entonces revisaremos el indicador para saber si se puede avanzar al amarillo, pero yo ahorita no veo venir el amarillo en el estado en las siguientes 2 o 3 semanas. Gobernador, y ante los factores... Por el nivel de... Sí, claro. Y ante el factor diversos que de la sociedad percibe, primero, de que, bueno, pues que no pasa nada, porque no hay ningún contagio cercano a la familia, cercano al ambiente laboral, cercano inclusive a la vecindad del barrio o de la vivienda, y en consecuencia pues no corremos el riesgo de contagiarnos. Aparte, la credibilidad de la gravedad del COVID se está cuestionando y dicen, no existe, es un mal manejo de una enfermedad y no existe. Hay quienes ya le dan la no credibilidad a una existencia de una pandemia o cuando menos de esta gravedad. Ante esa percepción que lógicamente se manifiesta en comportamientos sociales, ¿cuál es la actitud o qué es lo que debe de hacer tanto el gobierno como la sociedad que sí está consciente del problema y que tiene temor de un contagio? Porque no sería un contagio a nivel individual, sino se llega a contagiar sin saberlo, llega a su casa y llega a contagiar a la familia, y si está en una situación endeble por la edad, por las enfermedades, alguien cercano, pues el riesgo es que hasta se nos muera, gobernador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que sí existe ese riesgo que tú acabas de mencionar puntualmente, de que la persona muera por un exceso de confianza o de incredulidad. Realmente yo me he encontrado casos verdaderamente paradójicos, por no decir grotescos, de personas incluso relacionadas con la medicina, que tienen un contacto con las instituciones de salud porque trabajan en ellas, que pues ahora sí que minusvaluaron o, por decirlo, desdeñaron la gravedad del asunto.
y que murieron contagiados. Yo no creo que 500,000 muertos, cerca de 500,000 muertos en el mundo, sea un dato como para eludirlo, minimizarlo o tratar de descalificarlo. Hoy nuestro estado, como lo acabo de presentar aquí, tiene ya una cifra muy cercana a las 600 defunciones, que no son otra cosa más que la vida de chihuahuenses que han padecido esta enfermedad y que se ha generado un estado crítico. De hecho, nuestra entidad, Sergio, y particularmente Ciudad Juárez, tiene un alto número de fallecimientos. Tenemos un alto índice de letalidad en el estado, porque la gente hace confianza, porque creen que la van a poder superar en su casa, porque no van a las unidades médicas, no van a la clínica, al centro de salud, no acuden al hospital, y cuando la enfermedad produce un efecto de gravedad, llegan ya muy tarde a los hospitales. Mira, te voy a dar un dato que es muy importante en este asunto que estamos comentando. Tengo por aquí en mi computadora un dato que me fue proporcionado por la subdirectora del Hospital General de Ciudad Juárez, la doctora Beatriz Ileana Pérez Martínez, con quien yo de manera frecuente estoy en contacto para saber qué falta, qué se ofrece en el hospital, cómo estamos en ocupación hospitalaria. Una información que yo le pedía a ella recientemente es que quería saber cuál era el nivel de defunciones de las 159 defunciones que tenemos en Ciudad Juárez, en el Hospital General de Ciudad Juárez, cuánto tiempo habían permanecido estas personas en el hospital. Y eso te dice mucho de nuestro índice de letalidad. Déjame compartirte también esta gráfica. Es un cuadrito que la doctora me preparó, pero que te da muy claramente un indicio. Mira, no sé si se ve. Sí, cómo no. Ajá. Total de defunciones por COVID-19, Hospital General de Ciudad Juárez, abril, mayo, junio. Juárez. Aquí está, en abril, de los 44 personas que fallecieron en el Hospital General de Ciudad Juárez, 33 de ellas fallecieron en un periodo que puede ir de 1 día a 5 días. 5 personas en un periodo de 1 a 10 días. Y luego ya de 4 de 10 a 15 días, 1 de 15 a 30 días y más de 30 días otra persona. Son los menos casos los que duran muchos días. ¿Qué pasa con esta cifra de 33? Que llegan en condiciones muy deterioradas, que llegan ya muy graves al hospital y ya ni la intubación los logra sacar adelante. Pero pasa lo mismo en mayo. Si tú te fijas el dato de en mayo, son 96 defunciones en el Hospital General. Así de estas 96 defunciones, 52 defunciones, Sergio, están entre 1 a 5 días y 30 entre 1 a 10. Y lo mismo pasa en junio. De 19 defunciones que se llevan, las 14 de ellas se suscitan en el periodo de 1 a 5 días. Esto te habla de que la gente no tiene confianza, primero, en ir a los hospitales, segundo, cree que puede superar en su casa la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con relación a ello? Muy importante que las personas que tienen un síntoma, que tienen alguno de los síntomas con el que se inicia la detección de COVID, puedan acudir a su centro de salud más cercano, a la clínica de salud, para una revisión y precisamente para que escuchen las recomendaciones dentro de la estrategia de manejo ambulatorio que tenemos.
incluso para saber si realmente pueden regresar a su casa o directamente tienen que ir a un hospital. Yo quiero asegurarles a las personas que nuestro personal de salud es altamente calificado. Es un personal muy comprometido. Hemos tomado todos los cuidados para que esa reconversión hospitalaria que hemos hecho tenga áreas reservadas al tratamiento de COVID. Son áreas sanitizadas permanentemente. Tenemos los insumos necesarios, los medicamentos adecuados. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y que la gente nos ayude, que nos ayuden los maestros de toda nuestra entidad a concientizar a los alumnos, a los padres de familia, de los daños que causa esta enfermedad, de los casos que hay de defunciones en el mundo, en nuestro país y en el Estado. Sería, por ejemplo, una gran labor que nuestras maestras y nuestros maestros que no están ahora frente a grupo en términos presenciales, se conviertan en aliados de una campaña de concientización a padres de familia para darles a conocer los efectos de esta enfermedad. Que eso que se dice de que el COVID es puro cuento, pues no lo es. Causa muchas muertes, causa enfermedad. No necesariamente la gente se recupera totalmente después de la enfermedad y que hay que atenderse. Y es el papel que todos tenemos que jugar en este momento en el que hay la gran presión por salir ya, pero todavía tenemos un nivel de transmisión muy alto. Gobernador, en las últimas horas, El País, el diario, ha publicado en su portal digital un pequeño reportaje. Le voy a dar lectura a 2 o 3 párrafos, nada más para ubicar el contexto para la pregunta que yo le quiero a usted formular. Dice el título de este reportaje: el avance de la pandemia obliga a dar marcha atrás a países que volvían a abrirse. Mientras una parte del mundo lidia con la aceleración de la pandemia, otra que ya creía controlado el virus se enfrenta ahora a nuevos brotes y al temor a una segunda oleada que obligaría a volver a imponer restricciones o incluso a tener que confinar de nuevo a parte de su población. Alemania ha vuelto a cerrar colegios, bares, museos, gimnasios en un territorio donde viven 640,000 personas para luchar en contra de un brote. Portugal también ha dado marcha atrás al desconfinamiento en Lisboa y ha vuelto a limitar las reuniones de personas y los horarios comerciales. Israel ha impuesto nuevos confinamientos en zonas con fuertes rebrotes. La pandemia del coronavirus se está acelerando. El director de la Organización Mundial de la Salud lleva unos días repitiendo que los países no pueden confiarse. Estamos en una fase nueva y peligrosa. Casi la mitad de los nuevos casos proceden del continente americano, pero las cifras del sur de Asia y del Oriente Próximo también son preocupantes. Más de 2/3 de los fallecimientos recientes han ocurrido en América. Estados Unidos lleva 120,000 muertes, Brasil 50,000 y México rebasa los 22,000. Aquí la pregunta, gobernador, de continuar esta situación y de agravarse, usted está en la decisión política, en la decisión gubernamental de volver a las restricciones y al semáforo rojo sin ninguna limitación. Si nos tenemos que regresar, lo vamos a hacer. Convocaríamos de nueva cuenta a todos los sectores productivos, a cámaras, a organismos empresariales, a colegios de profesionistas y, por supuesto, a la diversidad de actores políticos y sociales en el estado de Chihuahua para plantear lo que esté sucediendo. Nosotros no vamos a arriesgar a la población a un rebrote de efectos catastróficos, ya no solo sobre la salud, sino también efectos catastróficos sobre la economía. Por supuesto que si los indicadores nos confirman que aquí hay un aumento en el nivel de transmisión, en la positividad de los casos que se levanta muestra para prueba diagnóstica, si aquí en el estado de Chihuahua vemos que la ocupación hospitalaria
empieza a incrementarse, que el tema de cuidados intensivos empieza a aumentar y sobre todo que el índice de defunciones, en lugar de ir en descenso, va en ascenso, tendríamos que regresarnos al semáforo rojo y generar nuevas disposiciones para cerrar actividades laborales, actividades económicas dentro de del rubro de servicios. Y por supuesto tendríamos que volver a restringir espacios públicos en el Estado. O sea, sí tenemos claro que el semáforo actúa en un doble sentido. No solamente se trata de un sistema de indicadores para ir reabriendo, es un sistema de indicadores para también, si tenemos que volver a cerrar actividades, lo tenemos que hacer, porque no vamos a arriesgar a la población. De ahí la importancia de la solidaridad e inclusive del sector empresarial, del sector comercial, para que si ya se les permitió, en base a estos lineamientos del semáforo naranja, etcétera, pues que se comprometan ellos mismos a ser vigilantes y difusores de todas estas medidas de prevención para no volver a la restricción. Yo me he reunido con distintos organismos y cámaras empresariales, colegios de profesionistas, tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez. En la ciudad de Chihuahua yo tuve varias reuniones de carácter virtual. En Ciudad Juárez tuve reuniones híbridas, presenciales y virtuales. Me he reunido prácticamente con todas las cámaras. En todos los casos hemos advertido de la posibilidad de un rebrote si no sabemos seguir las medidas de control sanitario. Todos han hecho un compromiso expreso de cumplir los protocolos sanitarios. Yo les he dicho que no puede haber nada más importante para ellos que cuidar la salud y la vida de sus clientes, de quienes viven. Y bueno, siendo los que más han estado insistiendo en la reapertura, pues por virtud también de un impacto real, ¿verdad? También tenemos que reconocer que hay empresas que están atravesando una circunstancia muy complicada, que están en un momento de altísimo riesgo de desaparecer, que son empresas que incluso exitosas por su propio nivel de trabajadores, de empleos, de inversiones que han hecho, están viéndosela muy complicada. Sin embargo, todos han dicho que van a cumplir y que van a ser solidarios, no conmigo, no con el gobierno del estado, con el pueblo de Chihuahua, porque aquí el objetivo fundamental es cuidar a las personas, a la población. El destinatario final de todo lo que estamos haciendo es el pueblo de Chihuahua, son las familias de nuestro estado a las que estamos cuidando, a las que estamos protegiendo. Y entonces yo espero y confío en que van a cumplir, porque luego pues también suceden cuestiones como las que hoy vemos en algunos medios, ¿no? El sector comercial y económico han sido de los más insistentes en la reapertura y ahora resulta que expresan su preocupación por la enorme movilidad que ha generado la reapertura de nuevas esencialidades. Bueno, pues también en eso hay que ponernos de acuerdo para no mandar mensajes equivocados o aumentar la confusión que hay entre la población. Gobernador, nos quedan pocos minutos y quiero aprovecharlos para compartir con usted otras inquietudes de otros temas, si usted me lo permite. Usted ha mandado, por favor, claro, usted ha mandado una iniciativa al Congreso del Estado en materia de reforma político-electoral, que ha sido muy polémica esta reforma, no solamente entre los diputados mismos, sino entre los partidos. El mismo Partido Acción Nacional al que usted pertenece, hay una división a favor y otros en contra, y se visualiza pues una decisión que puede cristalizarla en lo positivo o bien negar la reforma constitucional.
en cuanto a la disminución de regidores y también en las elecciones primarias. Gobernador, ¿qué significaría para usted que el Congreso aprobara o negara su iniciativa de reforma? ¿Y qué significaría para la sociedad chihuahuense o la sociedad nacional que este tipo de aportes democráticos no sean autorizados? Bueno, de no aprobarse las reformas, Sergio, estaríamos ante la pérdida de una gran oportunidad. Así lo quiero decir con toda claridad. Realmente sería muy lamentable que una iniciativa de este calado, de esta dimensión, no tenga eco. Sin embargo, no somos ingenuos, siempre lo hemos dicho, es una reforma de hondo calado que llama a la reforma de los propios partidos y parece que todavía no hay en los propios partidos, todavía después de lo que ha sucedido en el 2018 y antes, la conciencia de su propia reforma y la necesidad de instrumentar mecanismos de mayor vinculación con la ciudadanía, de mayor participación ciudadana. Estaríamos perdiendo una oportunidad enorme, no solamente de lanzar desde Chihuahua un debate, que ya lo hemos lanzado, sino colocar un antecedente muy importante, un punto de referencia en la vida política de México. Chihuahua siempre ha sido pionero, ha sido un estado señero en la democratización de México, y uso la palabra señero porque señala camino, porque señala un rumbo, y en muchos sentidos la democratización de México tiene que ver con la lucha cívica popular chihuahuense de la década de los 80s, y luego toda esta consolidación de figuras de la democracia participativa, de la democracia directa. Nosotros enviamos una iniciativa para que fuera discutida en el Congreso en sus méritos, para que se analizara en sus méritos, pero efectivamente nos hemos encontrado primero con una resistencia en mayor o menor medida en la mayoría de los partidos políticos, incluido dentro de Acción Nacional, y son muchas causas las que pueden explicar esta resistencia a una reforma como esta. Siempre hay miedo cuando se intenta un cambio, cuando se formula el cambio de paradigma en términos de procesos como lo son la elección de candidatos de los partidos políticos. Pero también hay que decir, también el tiempo en el que se ha presentado la reforma, que es por cierto el tiempo límite permitido por la ley, es un tiempo en el que ya muchos tienen cálculos personales, grupales, sienten que la reforma les mueve esos cálculos, que en muchos sentidos no solamente son cálculos, son negociaciones, y en muchos sentidos también no solo son negociaciones, sino componendas de grupos que se intercambian desde tiempo antes posiciones en función de los apoyos que se pactan o se ofrecen. Y luego hay que decir, habrá quienes también tengan, por supuesto, preocupaciones genuinas sobre la viabilidad o la operatividad de la reforma. Nosotros hemos dicho, tenemos un respeto por la decisión que cada quien tome, lo que buscamos es que asuman cada quien su postura. Es muy interesante registrar, lo digo no solamente para ahora, sino para el futuro de nuestra propia entidad y el proceso electoral que ya está a la vuelta de la esquina. El próximo, en octubre de este año, formalmente se instalan los órganos electorales en Chihuahua e inicia el proceso electoral. Y va a ser muy importante escuchar qué opinan de la participación ciudadana y de los procesos democráticos de elección de candidatos en los partidos, quienes hoy han manifestado su oposición a estos temas, porque luego en la campaña se llena la boca
de participación ciudadana, de tomar en cuenta a la ciudadanía, pero cuando ya se está en el ejercicio del poder público y cuando se pueden tomar decisiones para concretar esas expresiones, hay resistencias y todo el mundo le ve peros y pues no es tan bueno que la gente participe porque luego se mete un partido en otro, en fin, siempre habrá distintos argumentos. Lo que sí te puedo decir es que este es un debate y esta es una discusión que ya se instaló en Chihuahua y yo creo que se va a instalar en el país. Y así es con las reformas de fondo, las reformas de hondo calado. A mí me ha tocado dar batallas legislativas muy importantes cuando yo fui representante popular en términos del poder legislativo, diputado o senador. Yo inicié reformas que, vamos a decir, no fueron solo polémicas, bueno, prácticamente fueron sofocadas durante mucho tiempo el debate, ni siquiera se querían discutir. Y conforme pasó el tiempo fueron avanzando, porque las ideas que tienen convicción tienen motor. Y esta es una idea, es una propuesta que tiene convicción y que tendrá motor de aquí en adelante para insistir en su implementación. Lo que sí creo es que tarde que temprano el sistema de partidos va a tener que intentar su reforma y este es uno de los elementos que va a tener que ser discutido. Así que esto es lo que yo te puedo comentar. Hubiera sido muy bueno que los ciudadanos pudieran participar en dos grandes etapas del proceso electoral. En la primera, que es cuando se determinan a los candidatos de un partido político, y en la fase electoral constitucional, que es cuando ya se elige para el cargo al que se postulan los candidatos. Me parece, pues, que vamos a perder una oportunidad de no sacar a cabo estas reformas. Y, por supuesto, me parece que correrá la misma suerte el hecho de no aprobarse el tema de los regidores, tanto la elección directa como la reducción, pero que tarde que temprano también vendrá esa reforma porque tiene convicción y es una reforma que también tiene motor. Bueno, pues ahí está la iniciativa. Usted deja esta semilla y reconocer que el Congreso del Estado es la legítima representación popular y que se cuestione o no, se crea o no, es la soberanía de los chihuahuenses, ahí manifestada a través de su representación de las diputaciones, y la decisión que tomen pues será la que tendríamos que respetar todos los chihuahuenses. Bueno, en todo momento lo hemos dicho así, en todo momento. Nunca hemos tratado de imponer a la mala ninguna reforma. Siempre hemos hecho un trabajo de convencimiento, de discusión con nuestros propios legisladores del PAN. Nosotros tenemos largas jornadas de explicación cuando presentamos algún proyecto, cuando buscamos algún apoyo, y hay debates internos también. Y por supuesto que siempre será así de nuestra parte, porque uno de los grandes compromisos que yo hice cuando fui candidato a gobernador, que por cierto, el tema de las primarias fue uno de mis compromisos en la campaña a gobernador, tanto en la plataforma de la Alianza Ciudadana por Chihuahua como en la plataforma del Partido Acción Nacional. Bueno, de hecho yo ya había presentado esta misma iniciativa de elecciones primarias en el 2017, pero eso no se ha querido decir o se ha tratado de distorsionar. Lo que sí he lamentado es la manera en que algunos han reaccionado o sobrereaccionado a la iniciativa, incluso particularmente en ciertos actores de mi propio partido, que por cierto pues demuestran su visión con relación a la participación ciudadana, algunos de ellos de forma muy virulenta, ¿no? Que por cierto pues también decanta con toda claridad las diferencias que tenemos dentro del propio PAN. Esto es natural, las vamos a expresar, van a conocer
otras diferencias que tenemos de otros temas, y eso no es reprochable. Usted mismo Somos lo un hizo partido como político. senador, gobernador. Usted mismo A lo ver, hizo. yo lo hice y lo que ofrecí en la campaña a gobernador es que yo iba a reinstalar en Chihuahua la división de poderes, cosa que es una realidad en nuestro estado, porque también luego se olvidan muchas cosas, ¿no? Se olvida la sujeción que había de los poderes del estado al gobernador. Bueno, ya algunos, hasta la corrupción del duartismo, se les está olvidando y ya consideran eso como un valor un tanto relativo, ¿no? Ya se justifica que algunos actores políticos se hayan enredado en la corrupción de Duarte, justificando otros valores ahora en la contienda electoral. Yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es ser consecuentes con una forma de pensar, de actuar, que viene de muchos años atrás, Sergio. Aquí tu programa, tu canal, es un archivo videográfico de muchos de esos compromisos que yo hice a la población chihuahuense, entre otras cosas, porque era de los pocos medios de comunicación que nos daba entrada cuando Claro. Duarte había tendido toda esa conspiración del silencio en contra nuestra. Gobernador, nos quedan unos cuantos minutos. No quiero dejar de mencionar y preguntarle para que me dé su comentario. El Instituto Mexicano por la Competitividad acaba de publicar el índice de competitividad estatal 2020, el cual mide la capacidad de las entidades federativas para forjar, atraer y retener talento e inversión. En este contexto, el gobierno del estado de Chihuahua obtuvo una medalla de oro en aprovechamiento de las relaciones internacionales. Gobernador, ¿qué significa este reconocimiento ante el reto que precisamente tenemos en la entidad de la reactivación económica? Bueno, que tenemos tenemos la gran oportunidad, como ninguna otra entidad federativa, para aprovechar este reacomodo de fuerzas en el mercado internacional. Si México como país será uno de las naciones que de mejor manera pueda aprovechar la reconformación de mercados en el mundo, en términos, por ejemplo, de proveeduría con grandes procesos de producción de Estados Unidos, si México, por su ubicación geográfica, va a tener esa ventaja competitiva, no se diga Chihuahua en el marco de nuestro territorio nacional. Primero, porque tenemos una gran experiencia en la industria manufacturera de exportación. En segundo lugar, porque tenemos una capacidad de reconversión productiva muy importante. Hemos sido capaces de ir innovando procesos, de ir impulsando innovación tecnológica, pero además porque nuestra ubicación geográfica nos coloca pues de manera inmediata, ahora sí que al lado del gran mercado norteamericano, pero fundamentalmente por la enorme capacidad de trabajo de nuestra gente y sobre todo la formación. Tenemos una mano de obra altamente calificada, fruto de esa experiencia de más de casi 6 décadas de experiencia del modelo manufacturero de exportación. Entonces, Chihuahua ha vuelto a destacar en indicadores nacionales como este del INCO. Ahora se fue a una especie de concurso entre estados. Fuimos muy pocos los estados que ganamos medalla de oro. Chihuahua es uno de ellos. El dato más interesante de ese estudio que tú mencionas, Sergio, esta estadística del Instituto Mexicano para la Competitividad, es la distinción especial que hace de Chihuahua en el caso del combate a la corrupción. Lo pone como un ejemplo de lo que se inicia en una entidad cuando hay voluntad política para combatir la corrupción. Y por supuesto señala
los grandes retos y pendientes institucionales que tiene la corrupción, el combate a la corrupción en México, pero pone a Chihuahua como el estado y el caso más destacable de ese combate, que es también un indicador que cuenta mucho para efectos de la reactivación económica, de la confianza que requieren los inversionistas en un estado, en una entidad federativa. Estado de Derecho, un clima laboral de certidumbre jurídica, o sea, no tener tribunales laborales a favor de una de las partes cargado por los trabajadores o cargado por los patrones, sino que sea realmente un ambiente laboral de certidumbre, en donde haya transparencia. Hay que recordar, somos el primer lugar nacional, también por el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, el primer lugar nacional en el índice de transparencia presupuestal gubernamental. Somos el primer lugar nacional en medidas de ejemplaridad en contra de la evasión y la elusión fiscal, el combate. De hecho, en la conferencia de prensa que presentó López Obrador, el presidente, sobre el tema de las factureras, hay que decirlo con toda claridad, en esa batalla, Chihuahua es el estado que más factureras ha reportado al SAT. El estado de Chihuahua es el estado que más empresas fantasmas ha reportado y el estado que más empresas fantasmas ha publicado en el Diario Oficial de la Federación y el que más ha presentado querellas en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Esto dicho por el procurador Carlos Romero Aranda. Entonces, tenemos muchos indicadores, Sergio, que nos colocan en un buen ranking de confianza ante los inversionistas. Este es uno de ellos. Y eso habla del dinamismo de nuestra entidad y de la sintonía que hemos tenido sector público y privado para desempeñar correctamente esos indicadores que logran atraer inversión a las entidades. Porque no solamente se trata de andar regalando terrenos o de condonar impuestos. Se trata de quién ofrece los sistemas de capacitación y formación de talento más idóneos a las necesidades del mercado. Se trata de quién brinda la mayor transparencia en términos de la información presupuestal y de políticas públicas, quién aprovecha de mejor manera las relaciones internacionales en términos de su promoción económica, quiénes combaten la corrupción, quiénes realmente tienen un compromiso con el combate a la evasión fiscal. Son muchos indicadores que nos colocan en condiciones competitivas para atraer la inversión. Pues mire, gobernador, que estas dos últimas preguntas nos dan también el contexto del intenso trabajo que usted realiza, porque está dedicado en cuerpo y alma al tema de la pandemia, de la protección a la salud de los chihuahuenses, pero pues no descuida el desarrollo económico, la materia de seguridad pública, en fin, todo lo que es responsabilidad de las diversas áreas del gobierno del estado de Chihuahua, gobernador, porque pues, por lo que nosotros lo felicitamos directamente. No, muchas gracias, Sergio, por eso. La verdad, para nosotros este espacio, como te lo he dicho, es, como se dice, oro molido, porque nos permite dar cuenta de todo el quehacer. Claro, estamos dedicados en cuerpo y alma a la atención de la contingencia sanitaria. Para nosotros el valor más importante hoy por hoy es la salud, pero tenemos que estar, por supuesto, como lo estamos atendiendo, todos los flancos de la actividad diaria, el tema de la seguridad pública, el tema de la reactivación económica, el tema del desarrollo social. Estamos, de hecho, revisando los objetivos prioritarios del gobierno en todos y cada uno de las secretarías, de los organismos desconcentrados, descentralizados, porque esto tiene que continuar, tiene que seguir. La marcha del gobierno debe seguir, obviamente, con los cuidados y las recomendaciones que nosotros mismos damos a la sociedad en general. Gobernador, muchas gracias por acompañarnos una vez más en el canal 28, aquí en el espacio de ABC Noticias, en comunicación directa con los chihuahuenses. Buenas noches, gobernador. Al contrario, Sergio, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Nos vemos la próxima semana. Y Dios nos presta vida y salud. Gracias, gobernador. Vamos a una pausa.
Regresamos con más información aquí en ABC Noticias.